Nunca fue el paquete lo que me quitó el sueño, fue el silencio que lo rodeaba. Lo digo ahora con años encima, después de haber visto demasiadas cosas como para fingir sorpresa. Pero esa noche entendí algo que no aparece en ningún manual, ni en ningún protocolo. Entendí que hay objetos que no hacen ruido, que no se mueven, que no huelen de forma evidente. Y aún así alteran el aire, lo espesan, lo vuelven incómodo, como si el espacio mismo supiera que algo no encaja y tratara de avisarte sin palabras. El turno de noche en correos siempre ha tenido algo hipnótico. Las luces blancas frías que no cambian nunca. El zumbido constante de los fluorescentes, como una respiración artificial. El cuerpo trabajando por inercia mientras la mente empieza a divagar. A esa hora, uno no piensa igual. A esa hora, el cerebro rellena huecos, completa sombras, se adelanta a las formas. Y eso, aunque no lo parezca, es peligroso. Yo ya llevaba muchos años en esto cuando ocurrió. Demasiados. Había aprendido a desconfiar de los sobres abultados, de los remitentes borrosos, de los paquetes que parecen querer pasar desapercibidos. Pero también había aprendido algo peor, a normalizarlo todo. Porque si no normalizas, no sobrevives. La cadena postal funciona así. Confías, sigues, escaneas, mueves, entregas, no preguntas, no sientes, no te detienes, hasta que algo te obliga a detenerte. Aquella noche no pasó nada espectacular. No hubo alarmas, no hubo gritos, no hubo policías entrando de golpe. Eso es lo más inquietante de todo. El terror real casi nunca entra haciendo ruido. Entra despacio, se apoya en la rutina, se disfraza de normalidad, y cuando te das cuenta ya está dentro de ti, observando contigo. Recuerdo haber pensado que estaba cansado. ¿Qué era eso? El cuerpo pidiendo cama, la cabeza jugando malas pasadas. Porque cuando llevas horas despierto, cualquier cosa puede parecer otra cosa. Un reflejo se vuelve una forma, un olor neutro se vuelve sospechoso, un detalle mínimo empieza a crecer, a repetirse, a no soltarte, el famoso ruido blanco de la mente, ese que te susurra historias cuando no hay suficiente información. Pero esa noche el susurro no se fue. He escuchado historias después, casos reales contados en voz baja, siempre de forma anónima. Empleados que detectaron algo raro sin saber explicar por qué. No fue el protocolo, no fue el sistema. Fue una intuición entrenada a base de monotonía, de noches largas, de observar sin mirar, como si el cuerpo supiera antes que la cabeza, como si algo muy antiguo se activara cuando lo conocido se tuerce apenas un grado. La gente habla de la Deep Web como si fuera un lugar lejano, oscuro, casi mítico, pero la verdad es más incómoda. No está separada de lo cotidiano. Usa los mismos caminos, las mismas empresas, las mismas cajas, lo legal y lo criminal respirando en la misma infraestructura, compartiendo códigos, etiquetas, horarios. No hay una línea clara, solo capas, capas de opacidad. Y cuando trabajas de noche, esas capas se vuelven más finas. Esa es la parte que casi nadie entiende. El turno nocturno no es solo un horario distinto, es un estado mental. Hay menos supervisión, sí, pero sobre todo hay más espacio interno, más tiempo para proyectar, para imaginar, para sentir amenaza donde quizás no la hay, o para ignorarla cuando sí está. El sesgo se amplifica, el miedo también, y la calma a veces se vuelve una trampa. Yo pensé que era uno más, un paquete más, una caja más pasando por mis manos, pero algo muy leve, muy difícil de describir no encajaba. No era miedo todavía, era incomodidad. Una especie de resistencia interna, como cuando estás a punto de entrar a una habitación y sin saber por qué, te detienes en el marco de la puerta. No sabía entonces que ese instante, ese microsegundo de duda, iba a quedarse conmigo durante años. No sabía que ese objeto, que nadie abrió en ese momento, iba a abrir algo en nosotros, en todos. No sabía que el verdadero turno de noche no era el del reloj, sino el que empezaba después cuando intentas dormir y la mente sigue trabajando, repasando, imaginando, completando lo que nunca viste. Porque hay cosas que no necesitan ser tocadas para hacer daño. Hay amenazas que no necesitan mostrarse. Y hay noches en las que el silencio no es ausencia, es aviso. Y esa fue una de ellas. El error que activó la sospecha. Cuando un detalle rompe la rutina. No fue inmediato. Y eso es importante decirlo. Porque cuando uno recuerda estos casos desde fuera, todo parece claro, casi obvio, como si las señales hubieran estado gritando desde el principio, pero desde dentro no funciona así.
Desde dentro, la rutina lo cubre todo como una capa gruesa, tibia, anestésica. La rutina te protege, hasta que te traiciona. El paquete llevaba días pasando por el mismo circuito. Entraba, se registraba, se desplazaba unos metros, salía, siempre de noche, siempre en el mismo tramo del turno. Nada lo detenía, nada lo marcaba. Y sin embargo, había algo que no terminaba de asentarse en la cabeza, como una palabra que sabes que conoces pero no recuerdas del todo. El primer detalle fue el peso. No un peso exagerado, no algo escandaloso. Era más bien una inconsistencia sutil. A veces parecía más liviano, otras apenas más denso, como si el contenido no se comportara igual 2 noches seguidas. Eso en otro contexto no significa nada. Los paquetes se deforman, se acomodan, se mienten entre sí. Pero cuando lo notas una vez y luego otra más, el cuerpo empieza a tomar nota aunque la mente siga avanzando. Después vino el olor. Y cuando digo olor, no hablo de algo evidente. No era podrido, no era químico en el sentido clásico. Era una ausencia rara, una neutralidad forzada, como si alguien hubiera intentado borrar cualquier rastro y en ese esfuerzo hubiera dejado una huella distinta. Algo que no huele a nada también puede ser una señal. Pero eso no lo enseñan. Lo más inquietante es que esos detalles habían estado ahí antes. Otros turnos, otras manos, otros ojos cansados. Y nadie había dicho nada. Porque el cerebro se acostumbra rápido. El sesgo de habituación es silencioso y eficiente. Lo extraño, cuando se repite, deja de ser extraño. Se vuelve parte del paisaje. Y el paisaje de noche siempre engaña. Las etiquetas eran impecables. Demasiado incluso, todo legal, todo correcto, direcciones claras, códigos válidos, sellos en orden. Pero había un número, uno solo que no terminaba de cuadrar. Un código de distribución que no aparecía en el sistema. No daba error. Simplemente no existía, como si perteneciera a una capa anterior o posterior o paralela. Algo que no debería estar ahí, pero estaba. Ese fue el momento en que algo cambió. No afuera, adentro. Porque la sospecha real no llega como un sobresalto, llega como una pregunta que no se va. Una pregunta que reaparece mientras haces otras cosas, mientras caminas, mientras bebes agua, mientras miras el reloj. Una pregunta que no pide respuesta inmediata, pero exige atención. Lo más duro de aceptar vino después, la verdadera reviravolta. El error no estaba en el paquete, estaba en nosotros, en cómo lo habíamos mirado siempre, o, mejor dicho, en cómo no lo habíamos mirado. Ese objeto había pasado frente a todos, noche tras noche, sin activar nada, porque no rompía la rutina lo suficiente, porque se parecía demasiado a todo lo demás. Y eso lo hacía invisible. Cuando finalmente se reportó, no hubo alivio. Hubo algo peor. El empleado que levantó la mano no sintió orgullo ni tranquilidad. Sintió una tensión nueva, constante, una hipervigilancia que no se apaga. Empiezas a ver patrones en todas partes, a desconfiar de lo neutro, a revisar 2 veces lo que antes pasabas por alto. Es un efecto documentado, dicen. Yo digo que es una herida invisible, una que no sangra pero no cierra. Desde entonces entendí la analogía perfecta. Es como un latido irregular en un electrocardiograma. No te mata en ese momento, no te tumba, pero te avisa, te dice que algo más grande puede venir. Y cuando lo sabes, ya no puedes desaverlo. Este caso, como muchos otros, es una mezcla incómoda de realidad y memoria fallida. Un caso ficticio basado en hechos reales, sí, pero también un espejo de cómo funcionan los sistemas grandes. Son excelentes moviendo volúmenes enormes, terribles detectando anomalías pequeñas, porque lo pequeño no hace ruido, y lo que no hace ruido se cuela. Esa fue la primera grieta. Pequeña, silenciosa, suficiente, y todavía no habíamos llegado a lo peor. Hay un punto de la noche en el que el cuerpo sigue de pie, pero la mente ya no está del todo ahí. No es sueño exactamente, es otra cosa, una especie de neblina interna. El ritmo cardíaco baja, los movimientos se vuelven automáticos y la atención empieza a fallar de una forma muy específica. No desaparece, se deforma. Eso fue lo que entendí después. En ese momento solo sentía que todo se volvía más difícil de interpretar. Los sonidos parecían más lejanos, las luces demasiado duras, las sombras más densas de lo normal. El turno nocturno tiene esa capacidad extraña de alterar la percepción sin que te des cuenta.
y lo hace despacio, como todo lo verdaderamente peligroso. La fatiga circadiana no avisa, no levanta la mano, simplemente reduce tu margen de error sin pedir permiso. Te cuesta distinguir qué es una amenaza real y qué es solo ruido del entorno. Una cinta que cae puede parecer un golpe puede parecer nada. Y esa confusión no se siente como miedo, se siente como duda constante. Había noches en las que el paquete parecía completamente normal. No generaba nada, pasaba frente a mí y no dejaba rastro. Y eso con el tiempo empezó a ser parte del problema, porque el cerebro agotado necesita coherencia, necesita decidir rápido. Y cuando algo no encaja del todo, pero tampoco sobresale, la mente hace lo que mejor sabe hacer para sobrevivir. Simplifica. Lo inquietante es que los estudios lo confirman, aunque nadie los menciona en el turno de noche. El cortisol nocturno altera la interpretación emocional. No te vuelve más preciso, te vuelve más suspicaz o más confiado, dependiendo de tu carácter. Y ahí está la trampa. No todos reaccionan igual. Algunos ven amenazas donde no las hay. Otros se vuelven ciegos justo cuando deberían ver. La reviravolta fue cruel en ese sentido. El trabajador más calmado, el más experimentado, el que siempre parecía tener todo bajo control, fue el único que no detectó absolutamente nada. Para él, el paquete era uno más. Su seguridad se había vuelto una armadura demasiado rígida. El exceso de confianza es una forma de ceguera que no suele reconocerse hasta que ya es tarde. Eso generó algo que no estaba en ningún protocolo. Conflictos internos, miradas largas, comentarios a medias, acusaciones que nunca se dijeron del todo, pero se sentían en el aire. El equipo empezó a fracturarse de forma silenciosa. Nadie gritaba, nadie discutía abiertamente, pero el aislamiento se volvió palpable. Cada uno atrapado en su propia interpretación de los hechos. Es difícil trabajar así, difícil confiar, difícil incluso hablar, porque cuando la percepción se distorsiona, también lo hace la comunicación. Empiezas a dudar de tus propias sensaciones, te preguntas si estás exagerando, si estás proyectando, si el cansancio te está jugando una mala pasada, y esa duda constante desgasta más que cualquier carga física. Siempre recuerdo una imagen muy clara de esos días. Es como mirar un mapa borroso y creer que reconoces el camino solo porque ya lo recorriste antes. Te convences de que sabes dónde estás, aunque las señales no sean claras, y sigues avanzando. Porque detenerte implicaría aceptar que no entiendes del todo lo que estás viendo. El turno de noche actúa como un amplificador de sesgos cognitivos. Lo poco que traes lo multiplica. La calma, en ese contexto, puede ser una forma elegante de negación, una manera de no complicar las cosas, de no incomodar, de no abrir preguntas que tal vez no tengan respuesta inmediata. Hay fenómenos que solo emergen cuando entiendes cómo funciona tu atención. Y esa noche, bajo esas luces frías, empezamos a darnos cuenta de que no estábamos viendo el mismo paquete. Cada uno veía algo distinto, o nada. Y cuando la realidad se fragmenta así, el problema deja de ser el objeto. El problema pasa a ser la mente, y todavía quedaba una capa más por descubrir. Hubo un momento en que dejamos de mirar el paquete como un objeto aislado y empezamos a verlo como parte de algo más grande. Eso no ocurrió de golpe. Ocurrió cuando entendimos que técnicamente no había nada que denunciar. Ninguna ley postal visible estaba siendo violada. Ninguna norma clara se había cruzado. Todo estaba dentro de lo permitido. Y esa fue precisamente la parte más inquietante. Porque cuando algo es ilegal, al menos sabes dónde pararte. Hay un borde, hay una línea. Pero cuando todo parece correcto, cuando los formularios encajan, cuando los sellos son válidos y los trayectos tienen sentido, la sospecha queda flotando en un lugar incómodo, sin apoyo, como una intuición sin respaldo, como una verdad que no sabe cómo demostrarse. Con el tiempo fuimos entendiendo el mecanismo. No desde la teoría, sino desde la sensación. La Deep Web no opera como muchos imaginan. No es un sótano oscuro lleno de hackers tecleando sin descanso. Es más fría, más ordenada, más parecida a una oficina silenciosa. Usa intermediarios legales, empresas reales, personas que hacen su trabajo sin conocer el resultado final. Cada uno cumple una función mínima, fragmentada, limpia. Eso es lo nunca visto para quien no ha estado ahí. La responsabilidad moral se divide en tantas partes que termina diluyéndose. Nadie siente que esté haciendo algo malo porque nadie ve el cuadro completo. Solo una pieza, solo un trámite, solo una caja que pasa de mano en mano. Y así el sistema avanza sin fricción.
La verdadera reviravolta llegó cuando alguien dijo, casi sin querer, algo que nos dejó en silencio. Nadie había enviado ese paquete, no en el sentido tradicional. No había un origen claro, no había una intención única. Era el resultado de múltiples acciones pequeñas, coordinadas sin coordinación consciente. Personas que nunca se conocieron, que jamás hablaron entre sí, contribuyendo a algo que ninguno podría explicar del todo. En ese instante el paquete dejó de ser el centro. Se volvió un síntoma, un punto de cruce, una evidencia de cómo funciona cierta criminalidad moderna. No necesita violencia directa, no necesita amenazas explícitas. Se apoya en la burocracia, en la repetición, en la confianza ciega en los procesos. Los investigadores que entraron después lo entendieron rápido, y eso los cambió. No hubo épica, no hubo sensación de victoria. Lo que apareció fue un cinismo funcional. Saben que detener uno no detiene el sistema. Saben que cada cierre es apenas un parche. Que mientras la estructura siga intacta, siempre habrá otra caja, otro código, otro trayecto. Es difícil no volverse frío cuando comprendes eso. Cuando aceptas que estás luchando contra algo que no tiene rostro. Contra una lógica distribuida. Contra una red que no siente culpa porque no tiene centro. Ese desgaste no se ve, pero se acumula. Se nota en la forma de hablar, en la manera de mirar, en la distancia emocional que aparece como mecanismo de defensa. Siempre uso la misma analogía porque no encuentro otra mejor. Es como un cuerpo sin cerebro. Cada parte cumple su función. Cada órgano trabaja correctamente. Pero el resultado final es algo que nadie decidió conscientemente crear. Y aún así, existe. Se mueve, genera impacto. La descentralización protege al mal organizado. Eso lo aprendimos ahí, sin necesidad de libros. Casos reales de cadenas logísticas usadas no solo para tráfico material, sino psicológico. Para sembrar duda, para probar límites, para medir hasta dónde puede estirarse la normalidad antes de romperse. Y lo más perturbador es el vacío moral que queda cuando nadie se siente responsable. Cuando no hay a quien señalar sin simplificar demasiado. Porque señalar a uno solo sería mentir. Sería tranquilizarse con una historia más fácil de digerir. Esa noche entendí que el paquete no era peligroso solo por lo que podía contener. Lo era por lo que demostraba, por lo que revelaba sin decirlo. Y todavía faltaba enfrentar la parte más humana de todo esto, la que no tiene que ver con sistemas, sino con personas. Hay una idea muy extendida, casi cómoda, sobre lo que significa hacer lo correcto, como si fuera un gesto claro, limpio, recompensado. Como si al señalar un riesgo, al decir algo que otros prefieren callar, el mundo respondiera con gratitud o al menos con respeto. La realidad es otra, mucho más áspera, mucho más solitaria. El denunciante de este caso nunca buscó reconocimiento. Eso quedó claro desde el principio. No levantó la voz, no dramatizó, no quiso protagonismo. Lo que buscaba era algo más básico y más humano. Alivio interno. Dormir mejor. Callar esa sensación persistente de que algo estaba mal y que si no hacía nada se volvería cómplice por omisión. Alertar no fue un acto heroico, fue un acto defensivo, un intento de recuperar equilibrio. Y eso es algo que pocas veces se entiende desde fuera. La neurociencia lo explica con frialdad, pero vivirlo es distinto. Dar una alerta activa circuitos de recompensa, sí, pero también activa algo igual de potente, el castigo social, la incomodidad ajena, el rechazo sutil, el cambio en las miradas. La reviravolta fue dura y silenciosa. El héroe empezó a ser percibido como un problema, no por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Una grieta en la comodidad del grupo, una variable inesperada, alguien que había introducido tensión donde antes había rutina. Y eso, en entornos cerrados, no se perdona fácilmente. Nadie lo acusó directamente, nadie lo señaló en voz alta. Pero las conversaciones se cortaban cuando entraba. Las decisiones se tomaban sin consultarlo. Las tareas cambiaban. El clima se volvía espeso. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero devastador. El aislamiento no llega como un portazo, llega como una puerta que deja de abrirse. Las consecuencias fueron las de siempre, aunque nadie las nombre así. Despido indirecto, desgaste acumulado, autoexilio psicológico. A veces ni siquiera hace falta que te echen. Basta con que te quedes solo dentro de un lugar lleno de gente. Basta con sentir que ya no perteneces. Siempre pensé que la analogía más justa es la de tocar una alarma de incendio en una fiesta.
No porque seas exagerado, sino porque obligas a todos a detenerse, a salir, a enfrentarse a una posibilidad incómoda. Puede que salves vidas, pero para muchos solo serás quien arruinó la noche. Cuando la moral individual choca con la comodidad colectiva, casi siempre pierde la primera. Hay demasiados casos donde decir la verdad destruyó carreras enteras, no por mentir antes, sino por hablar cuando nadie quería escuchar. Y el costo psicológico de hacer lo correcto en silencio es algo que se arrastra durante años. Ese fue el punto en que entendí que el peligro ya no estaba solo en el sistema, estaba en cómo reaccionamos cuando alguien lo señala. Y aún faltaba enfrentar lo más inquietante de todo, aquello que nunca se resolvió del todo. El paquete nunca fue abierto públicamente. Esa frase dicha así parece simple, casi irrelevante, pero es una de las claves más pesadas de toda esta historia, porque cuando algo no se abre no se define, y lo que no se define se multiplica dentro de la cabeza. Hubo análisis, hubo protocolos internos, hubo decisiones tomadas en despachos lejanos con luz de día, pero para quienes estuvimos ahí, en el turno nocturno, lo esencial nunca ocurrió. Nadie vio el contenido, nadie pudo decir, era esto, y esa ausencia de certeza fue más dañina que cualquier confirmación. La ambigüedad genera un daño psicológico profundo, más que la certeza, más que la verdad, incluso cuando es dura. El cerebro odia los finales abiertos. Necesita cerrar historias, poner límites, nombrar. Cuando no puede, rellena el vacío con hipótesis, y casi siempre con la peor. La reviravolta fue íntima y silenciosa. Cada involucrado empezó a proyectar su propia versión. Para algunos era algo ilegal pero banal, para otros algo peligroso, para otros algo que preferían no imaginar del todo. El paquete se convirtió en un espejo. No mostraba lo que contenía, sino lo que cada uno llevaba dentro. Las consecuencias no tardaron. Insomnio, pensamientos circulares, rumiación mental constante, personas que abandonaron el empleo sin poder explicar bien por qué, o que siguieron pero ya no fueron las mismas, porque hay recuerdos que no se apoyan en hechos sino en posibilidades, y esas posibilidades pesan. Siempre lo describo de la misma manera. Es como una puerta cerrada en un pasillo largo. No sabes qué hay detrás, tal vez nada, tal vez algo terrible, pero no importa. El simple hecho de no saber condiciona cada paso. Caminas distinto, respiras distinto, miras atrás más de lo necesario. La memoria se vuelve una amenaza cuando recordar es peor que saber, porque recordar reactiva la duda. Y hay fenómenos que solo existen mientras nadie los define, mientras se mantienen suspendidos en ese espacio gris entre lo real y lo imaginado. Ese paquete, al no abrirse, siguió abriéndose en nosotros, una y otra vez, hasta desgastarnos. El verdadero peligro nunca estuvo en el paquete. Estuvo en el sistema emocional que se activó a su alrededor. La logística humana funciona como un sistema nervioso, señales que van y vienen, confianza distribuida, respuestas automáticas. Y cuando una señal falla, cuando algo no se interpreta bien, todo el cuerpo entra en alerta, aunque no sepa exactamente por qué. Pienso a menudo en los potenciales desperdiciados, en empleados que desarrollaron una intuición aguda, fina, valiosa. Personas que aprendieron a leer lo invisible y que, en lugar de ser escuchadas, fueron descartadas por incomodar. Porque señalar una grieta siempre es más molesto que ignorarla. Hay amenazas que no necesitan ser abiertas para destruir algo. No necesitan mostrarse. No necesitan nombre. Basta con que existan en silencio. Basta con que nadie sepa cómo nombrarlas.